Buenas tardes, mi nombre es Manuel Angulo Facete, sexto semestre de Derecho de la Universidad del SINU. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el origen del derecho internacional público y el origen del derecho internacional público moderno. El primer antecedente que les vengo a exponer es que el derecho internacional inició por el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En esta, los españoles iniciaron su labor de despojo a los indígenas para así poderlos llevar a trabajar en minas y lavaderos de oro, en el cual estos produjeron enfermedades venéreas. Debemos tener en cuenta que estas antiguas poblaciones no estaban acostumbradas a este tipo de trabajo, ya que éstas se dedicaban a la caza y a la recolección de las especies. Por tal razón, poblaciones para que así estos produjeran estos tipos de trabajo. El segundo capítulo del tema es el percibir que antes del capitalismo la población era rica en piedras preciosas y agricultura y ganadería. Por tal motivo, América era uno de los países más vistos por toda Europa y por todo el mundo, ya que en esta era la mayor producción que se haría en todo el mundo. Por tal razón, la colonia española creó a unos encomendadores que era una persona que ayudó en sus fines, en el cual a este encargaban cierto número de indígenas con el fin de evangelizarlos, educarlos y culturizarlos para así producir su civilización. En esto, para los indígenas, que se reguló el 20 de diciembre de 1503 y se llama la Ley de los Burgos de 1502, en el cual se modificó en 1542. Esta sometía a los indios en una dieta para así explotarlos laboralmente, por lo que la finalidad del descubrimiento de América tomó otro rumbo, ya no era religioso, sino era más económico. En esta Ley de los Burgos 1512 se manifestó una serie de leyes. La primera ley es la ley número, que era mudar a los indígenas más cerca de los españoles para así garantizar su seguridad. La segunda ley, que fue la sexta, era buscar la favorabilidad de los indígenas. La ley novena, que era que cada encomendador que tuviera sus indígenas tenía que mandar una sola persona para que ésta fuera civilizada, educada y evangelizada para así la ideología que estos pretendían. Es la ley 13, que regula el periodo del trabajo del indígena. La ley 18, la ley 18 trataba sobre las mujeres embarazadas. Estas en su cuarto mes ya no podían ir a trabajar en las minas ni en ningún tipo de labor que les pondría el encomendador. La ley 12 trataba sobre el maltrato físico y verbal de los indígenas, ya que en este entonces no podía ser. En la ley 35, los españoles no podían tener más de 150 ni menos de 40 indígenas. Pero finalmente todas estas leyes fueron ineficaces. ¿Por qué? Porque no fueron garantizadas desde un comienzo. No hubo partida efectiva para que se ejecutara esto. La polémica de los justos títulos se tradujo en donde Jeans decía que los indígenas eran unos seres inferiores y por ende los españoles tenían que estar sobre de ellos y estos ejecutando labores forzosas. Pero Bartolomé estaba a favor de los indios, ya que en esta se vulneraban sus derechos. Bueno, seguimos con el derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional público? Es un conjunto de normas
que regula seguimos con el derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre el sujeto con personalidad internacional. Cabe resaltar que después de la Segunda Guerra Mundial mantenía relaciones comerciales a nivel mínimo de intercambio. Para aumentar sus negocios, hicieron uso de instrumentos jurídicos. Se creó el Tratado de Libre Comercio en el año 94. De esta manera, cada estado, facultado por su ordenamiento jurídico, intentó establecer las negociaciones con respecto a los pactos comerciales, en la que tuvieron en cuenta el beneficio económico para cada país. Los pactos de libre comercio otro de los temas más importantes es el Tratado de Libre Comercio, que se dio la creación de normas dispositivas del derecho, las cuales podían crearse, modificarse y extinguirse dentro de su propio origen. Los temas más importantes es el Tratado de Libre Comercio, que se dio las creaciones de normas dispositivas del derecho, las cuales se pueden crear, modificar y extinguir con la facultad de cada estado. La ubicación del derecho internacional en el derecho es indirecto porque los individuos físicos y morales son sujetos secundarios que se obligan frente al sujeto directo, o sea, el Estado. Dicho internacional tiene que valer del conocimiento y del ordenamiento jurídico del mismo Estado. Por tal razón, estos deben de depender de cada uno de ellos, o sea que están entrelazados. Por tal motivo, una de las problemáticas principales que afecta el derecho internacional público nace referente a qué tipo de normas son reguladas, ya que en la historia inicia que en el derecho romano con el nacimiento del Jus Gentium, que es el derecho de la gente. Dice que las relaciones de los ciudadanos se relacionan con los ciudadanos romanos, cual debemos tener en cuenta los dos sucesos más importantes. Dice que las relaciones de los ciudadanos por lo tanto, debemos tener en cuenta los sucesos importantes al momento de hablar del derecho internacional. Debemos tener en cuenta los dos sucesos importantes. La primera, que es el surgimiento de los estados modernos en los siglos XIV y XV. Y la segunda es la finalización de la Guerra de los 300 años. Debemos tener en cuenta los dos sucesos importantes para el derecho internacional. El primero es el surgimiento del Estado moderno en el siglo XIV a mediados del siglo XV, y el segundo es la finalización de la Guerra de los 30 años. Debemos resaltar que la creación del Congreso que su objetivo era restablecer las fronteras de Europa antes del Imperio Napolitano. La convención se basó en grandes principios. El primer principio es el principio monárquico legitimidad. Esta se basó en dos grandes principios: el principio monárquico de legitimidad y el segundo, que es el principio de los estados europeos, que son el segundo principio, que es el Estado europeo, que son basados en la igualdad jurídica de la comunidad internacional. Posteriormente ocurrió la paz de Versalles en 1919. Su principal objetivo era la creación de la sociedad nacional, adecuada al organismo internacional, la cual garantizó la paz nacional, la capacitación internacional, el principio pero esto no obtuvo resultados, ya que esta no garantizaba la paz
y tampoco tuvo la suficiente veracidad. Finalmente, el ámbito de validez del derecho internacional se dividió en dos partes. La primera parte, la especial, que obligaba a los estados a cumplir los mandatos dentro de su territorio. La segunda era personal, que comprendía a los individuos que se encontraban dentro del territorio del estado por parte de la soberanía. ¿Cómo así? Esto era que garantizara el bienestar de las minorías, de los desplazados, de la mayoría y de todos estos tipos de personas que integraban una soberanía. Muchas gracias.